Continuamos ahora con nuestras clases de diseños de estudio. Vamos a ver el estudio de cohortes. Nuevamente forma parte del grupo de estudios observacionales porque el investigador no tiene control sobre la exposición o los factores, ¿no?, que vamos a estudiar, sino que ocurren de forma natural, sin la intervención del investigador. Por eso son observacionales. Y analítico porque nos permite establecer diferencias, eh, evaluar asociaciones, relaciones entre dos variables. El que vamos a ver hoy día es el estudio de cohortes. ¿Esta palabra cohorte de dónde viene? Bueno, es una palabra que representa en la época de los romanos la unidad militar, en el que podemos ver que estaban organizados los soldados y un pedacito de esa unidad militar eran las cortes. Y la idea atrás de esta palabra corte, dentro de este contexto de organización del ejército militar, lo que quiere decir es que era un grupo de personas que eran un grupo establecido que seguían siempre hacia adelante juntos, y por eso esta palabra ahorita forma parte de nuestro diseño de estudio de cohortes, ¿no? Porque representa eso mismo, que siempre va hacia adelante y es un grupo de personas que van avanzando en el tiempo y nunca hacia atrás. En epidemiología hay dos formas de utilizar este término: una cohorte de personas, ¿no? Yo puedo hablar que tengo una cohorte de pacientes atendidos con neumonías, ¿no? Si yo los registro, los voy chequeando año a año, ¿no? Y voy construyendo mi cohorte de personas. Pero también existe el diseño de estudio de cohortes. Es un tipo de diseño que analiza una cohorte de pacientes. Y este es el que nos va a traer hoy día, este término, ¿no?, de cohorte como diseño de estudio. Nuevamente traigo este diagrama que representa el estudio de cohortes, donde la flecha anaranjada, así horizontal, representa el transcurso del tiempo, de este lado hasta el futuro, de este lado hasta el pasado, ¿no? Y esta flecha anaranjada representa nuestro estudio. Por este lado está el presente y acá está el futuro. Veamos que nuestro estudio de cohortes, a diferencia del estudio transversal, vemos que ocurre en dos momentos. Uno, en el presente, teóricamente, ¿no? En el presente, donde yo mido la exposición y el desenlace, ambos, y luego pasa el tiempo y yo vuelvo a medir el desenlace para ver quiénes son los que presentaron mi evento de interés. Es importante que noten esta particularidad de estudio corte, en el que yo arranco mi estudio con un grupo de personas susceptibles de enfermar o susceptibles de tener el desenlace, porque yo sé que no lo tienen. Tengo que medir y estar segura que todavía no han presentado el desenlace, y ellos forman parte de mi corte. Son personas que podrían tener que desarrollar la enfermedad más adelante, pero que yo sé que todavía no la tienen. Eso es importante en un estudio de cohortes. Por eso se le llama aquí población susceptible. Nuevamente yo selecciono una muestra de esta población teórica susceptible, los empiezo a observar y voy a ver cuántos de ellos van presentando mi desenlace de interés en el futuro. También en el primer momento yo también determino quiénes sí están expuestos a mi factor y quiénes no están expuestos a mi factor. De esa forma yo puedo ir viendo si es que esa exposición, por ejemplo, un tipo de dieta, puede estar asociado a un desenlace en el futuro, ¿no? Podría yo empezar un estudio hoy con todos ustedes que forman parte del curso, les pregunto su tipo de dieta, trato de ver si puedo agruparlos en tipos de dieta, ¿no? Supongamos que hay veganos, vegetarianos y
que no sigan ninguna dieta específica y puedo seguirlos en el tiempo y ver quiénes presentan algún desenlace de interés. No sé, dermatitis atópica. Eh, y eso es un poco lo que se busca en un estudio de cortes. Al momento inicial o basal, yo mido la exposición para saber quiénes tienen y no tienen el factor y mido mi desenlace para ver que todos, que ninguno tenga todavía, ninguno haya tenido mi desenlace de interés. Los sigo en el tiempo, algunos los voy a perder de vista, que esas son las pérdidas en el seguimiento, son estas flechitas que representan que no todos van a estar al final disponibles para yo poderles medir su desenlace. Y luego aquí es cuando yo voy a medir el desenlace de interés al futuro. También hay una figura de tipo de, de diseño que se llama la cohorte retrospectiva, que lo que yo hago es que yo reconstruyo este escenario con datos pasados, por ejemplo, de historias clínicas, ¿no? Y así yo puedo reconstruir una cohorte, pero yo tengo que estar seguro de esto de aquí, que la exposición y el desenlace han estado medidos antes de que yo vea la ocurrencia del desenlace. ¿Y por qué quiero saber el desenlace aquí? Para estar segura que no ha ocurrido el desenlace todavía, que estas personas están susceptibles a tener el desenlace. También se le llama al estudio de cortes un estudio de seguimiento longitudinal, también se le llama estudio de incidencia porque nos permite medir la incidencia de eventos, a diferencia del estudio transversal, que no podemos medir incidencia, sino solo podemos medir prevalencia. Inicia con los sujetos sin el desenlace, es por eso que tengo que medir el desenlace al inicio de mi estudio, tengo que saber de que no tienen el desenlace. Las variables son medidas al basal y luego al final para identificar también cuándo es que ocurre el outcome. Proporciona mejor calidad de información en relación a la causalidad, ¿no? Dentro de los estudios observacionales, el estudio de cohorte es el que nos proporciona mejor evidencia de causalidad porque es el que permite ver que la exposición ocurrió antes del desenlace y podría así estar teniendo una influencia en la ocurrencia del desenlace. A veces implica muy largo periodo de tiempo de seguimiento para que yo pueda ver qué ocurre en los desenlaces. Cuidado con exposiciones poco estables, es decir, factores o exposiciones que pueden variar en el tiempo. Yo les estaba haciendo un ejemplo sobre dieta. Entonces yo, por ejemplo, hoy día les puedo preguntar a ustedes quiénes son veganos, quiénes son vegetarianos y quiénes no siguen una dieta en especial. Y de acá a 5 años veo cuántos han tenido dermatitis atópica, pero sabemos nosotros que la dieta puede cambiar. Entonces, esta exposición no es del todo estable. Entonces yo tendría que ver cómo hago para estar seguro de que esa exposición se ha mantenido igual, ¿no? Que ustedes han mantenido la misma dieta todo este tiempo, entonces yo le podría echar la culpa de su dermatitis a un tipo de dieta especial, ¿no? Que puede favorecer la aparición de dermatitis. Eso es, por ejemplo, una exposición poco estable. No quiere decir que no se pueda hacer. Sí se puede hacer un estudio de cortes, pero tengo que yo quizás mandarles encuesta mensual para ver cómo es que va variando su alimentación. A veces hay bueno, no es a veces, el problema de la corte es que logísticamente y en términos económicos de presupuesto y de recursos que necesitamos, es más complejo porque necesitamos medir a todos los de mi corte la exposición al inicio. También tengo que medir en el inicio el outcome a todos y también tengo que volverlo a medir al final. Entonces, eso es lo que complica un poco los estudios de corte, la parte logística y de procesos. Esto puede ser facilitado a veces usando fuentes rutinarias de información,
es decir, como historias clínicas, registros, y tiene la fortaleza que se pueden analizar varios outcomes a la vez, varios desenlaces a la vez. Entonces yo estoy hablando de las dietas, por ejemplo, en este caso, que voy a analizar la dieta, los distintos tipos de dieta que pueden tener, y yo puedo analizar en el futuro, de acá a 5 años, la ocurrencia de dermatitis atópica, puedo también analizar otros desenlaces de interés, por ejemplo, no sé, urticaria, ¿no? Presencia de eh, anafilaxis, hablando en el mundo de las alergias, de las hiperreactividades y presencia de asma, ¿no? Puedo tener una serie de desenlaces que puedo estar tratando de relacionar estos factores de tipo de dieta. Esto, a diferencia del caso control, es una fortaleza de los estudios de cohortes, porque el caso control no nos permite tener distintos desenlaces, solo, solo un desenlace. Bueno, y las desventajas tiene que ver con esto, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, que puede ser muy extenso, puede ser costoso, necesito esperar suficientemente tiempo para que ocurran los casos, aparezcan. Eh, Esta es una fortaleza, tiene mejor calidad de información, es menos susceptible a sesgos. Como desventaja tenemos que es más costoso y complejo que los otros dos diseños de estudio. No son ideales para enfermedades de larga latencia y poco frecuentes. Y hay que considerar las pérdidas en el seguimiento. Esto puede ser un sesgo en la medida de asociación. Como les había adelantado, existe esta figura de cohorte retrospectiva que son concebidos, es decir, el investigador se le genera la idea de hacer los estudios cuando ya han ocurrido la exposición y el outcome. Pero yo tengo que recrear ese esquema que les he presentado en reconstruirlo en el tiempo hacia atrás. Voy a retroceder en el tiempo para identificar el estado de exposición, pero que esté seguro que esta exposición ha sido antes que el desenlace o que el outcome. También podremos agregar a esto retrospectivo algo prospectivo, ¿no? Puede existir un seguimiento adicional prospectivo hacia adelante. Es adecuado para estudiar desenlaces como cáncer y exposiciones ocupacionales, donde el registro es de mejor calidad. Por ejemplo, yo puedo analizar, no sé, exposición a productos de alguna industria. Entonces yo puedo ver las personas que están trabajando en esa industria porque sé que están dedicándose en este campo de trabajo y puedo ver la ocurrencia en el futuro de algún desenlace, ¿no? Las limitaciones es que los datos sobre exposición pueden no ser de buena calidad, ¿no? Porque yo estoy retrocediendo en el tiempo, no estoy con, con claridad no estoy tan segura de que esa medición de esa exposición ha sido precisa, porque no existía el trabajo, ¿no? El trabajo existe hoy y yo estoy tratando de conocer algo del pasado, pero no que ha sido registrado con otro fin, ¿no? Ha sido registrado esa información con otro fin, no con un fin de la investigación. Yo lo voy a usar ese registro para ayudar a construir mi información, pero no tengo la seguridad, la confianza de que esa data es de calidad. También existen los casos control anidado, que es cuando yo utilizo una corte para hacer un caso control, ¿no? Eso es un caso especial de caso control, el que es el siguiente estudio que vamos a revisar, que se da dentro de una corte. Existe una corte que fue creada para otro propósito, por ejemplo, un ensayo clínico, y dentro de esta corte yo hago un caso control. Ese es el caso control anidado. La idea es que de esta corte yo extraigo los casos, extraigo los controles y hago un pequeño caso control, pero en esta población cautiva, ¿no? Que es definida en una corte. También existen los estudios de doble corte, donde tengo varios tipos de exposiciones, ¿no? Población expuesta, es decir, si, por ejemplo, les hablaba de una exposición ocupacional, agarro un grupo de personas expuestas en una industria, ¿no?
y lo sigo en el tiempo y veo cuál es su desenlace y agarro otra población que no está expuesta o lo agarro de otro lado, ¿no? Que trabaja en otro sector y los sigo en el tiempo y veo el desenlace, ¿no? Y acá tenemos dos cortes para tratar de hacer las comparaciones del caso. Finalmente, vamos a revisar el diseño de estudio caso control. El caso control es, es uno de los más populares, ¿no? Por el nombre que dice caso control. Nos gusta utilizar estos términos. Y ahorita les voy a pedir que presten atención porque hay mucha confusión al respecto de esto que les voy a mencionar. La palabra caso control tiene que ver con la variable desenlace. Voy a repetir, la palabra caso control me estoy refiriendo a quienes sí tienen la enfermedad y no tienen la enfermedad. Caso control en términos de la enfermedad, en términos de desenlace o de evento de interés. Entonces yo voy a tener por un lado un grupo de casos que sí tienen la enfermedad y por otro lado un grupo de controles que no tienen la enfermedad. Entonces yo en mi diseño de estudio yo voy a establecer unos criterios de selección, ¿no? Criterios de inclusión, de exclusión de los casos, por un lado, y por otro lado voy a tener mis criterios de inclusión y de exclusión de los controles. Entonces yo voy a escoger a dedo mis personas enfermas o las que tienen el desenlace, ¿no? Que me interesa, y también voy por otro lado a agarrar los que no lo tienen. Mi desenlace de interés. En estos dos grupos lo que yo hago es ver quiénes en los casos estuvieron expuestos y de los controles cuántos estuvieron expuestos, ¿no? Y esto es lo que hago. De los casos veo cuál es la exposición en casos y de los controles cuál es la exposición en los controles. Pero fíjense que hay dos flechitas de la población. Yo extraigo una muestra de casos y una muestra de controles. Los elijo a dedo. Yo ya sé quiénes son casos y controles. Yo ya sé quiénes están enfermos, quiénes no. Si estamos hablando de la dermatitis atópica, yo voy a agarrar un grupo de pacientes que sí sé que tienen dermatitis atópica diagnosticada. Voy a agarrar 100 casos de dermatitis atópica y voy a agarrar 100 controles de pacientes que vienen, por ejemplo, al consultorio de dermatología con otras patologías que no son dermatitis atópicas. Entonces ya tengo mis controles. Tengo por un lado los casos de dermatitis atópica y por otro lado los controles. Y yo les voy a preguntar su dieta. En los casos, ¿cuál dieta has llevado los últimos 5 años? Entonces estoy tratando de medir ¿qué? La exposición en los casos. Y en los controles, es decir, los que no tenían dermatitis atópica, voy a preguntarles en los últimos 5 años cuál ha sido tu tipo de dieta. Entonces ahí trato de construir lo mismo, mi ecuación, ¿no? Para tratar de entender si es que esta exposición ha sido un factor que me ha predispuesto a tener esta enfermedad, dermatitis atópica. ¿Por qué les hablaba de que esta palabra caso control a veces genera confusión? Porque muchas veces ustedes, mis alumnos, personas que están haciendo investigación, se refieren al caso control a los expuestos y no expuestos. Y eso es incorrecto. Si yo estoy hablando, por ejemplo, que voy a comparar personas con vacuna y sin vacuna, y voy a ver cuántos desarrollaron COVID. Yo espero que los que tengan vacuna tengan menos COVID que los que no tenían vacuna. Pero estos grupos de con vacuna y sin vacuna son expuestos, no expuestos. O puedo decir con vacuna, sin vacuna. Puedo decir vacuna placebo. Tengo muchas formas de decir, pero lo que no puedo hacer es decir que los que están con vacuna son mis casos y los que no tienen vacuna son controles. O es vacuna, control. Entonces eso genera confusión. El estudio de caso control gira todo alrededor del desenlace. Yo voy a elegir casos enfermos y controles no enfermos. Y en ellos voy a ver cuántos estuvieron expuestos.
¿no? Y la idea es que yo pueda calcular la cantidad de expuestos que hay entre los casos y en los controles, para poder sacar nuevamente esta medida de asociación y riesgo que es el odds ratio, que nos permite ver cuál es la asociación entre dos variables. ¿Cuáles son los pasos para hacer el caso control? Esto tiene que estar clarísimo. Definir los criterios de selección de una muestra a partir de una población de casos y otros criterios de selección para una muestra a partir de una selección de controles. Entonces, ustedes van a ver en un artículo que lean, que es un caso control, van a ver que en la parte de métodos, los investigadores se van a expresar cómo seleccionaron los casos y cómo seleccionaron a los controles. Son dos procesos de muestreo. Entonces, como resumen, es un estudio observacional que compara la exposición entre los casos y en comparación con los controles. Que estos controles son las personas que no tienen el desenlace. La data sobre el estado de la exposición es retrospectiva y es ideal para outcomes de escasa frecuencia o raros. Por ejemplo, enfermedades congénitas, ¿no? Que nosotros atendemos en el instituto, ¿no? Malformaciones, que son raras, son ideales para ser estudiadas con un diseño de tipo caso control. Es sencillo de realizar y poco costoso. Podría aproximar a causalidad, pero hay que estar siempre atentos de que exista esta cuestión que llamamos temporalidad. No se puede estimar la frecuencia de enfermedad porque yo estoy eligiendo un número de casos y de controles a dedo, ¿no? Yo puedo decir uno a uno. Es decir, por cada un caso yo voy a incluir en mi estudio un control. Entonces, la frecuencia de mi enfermedad en este estudio va a ser 50%, porque voy a tener la mitad de mis casos, que son casos, y la mitad son controles. Entonces voy a decir que mi enfermedad es 50%, pero esto obviamente no tiene ninguna relevancia porque esta decisión de yo incluir un caso para un control es una decisión mía del investigador. No quiere decir que esta enfermedad ocurre en un 50%, ¿no? Si yo agarro 100 casos de dermatitis atópica y los comparo con otros 100 casos sin dermatitis atópica, no quiere decir de que el 50% de mi población tiene dermatitis atópica. No, porque yo los he elegido así. Yo he construido mi muestra de esta manera. Incluso ustedes han escuchado seguro que podría ser 3 casos para un control, 2 casos dos controles para un caso, 3 controles para un caso. Yo puedo construir mi muestra en el ratio que yo considere necesario, ¿no? Entre casos y controles. Es útil para examinar múltiples exposiciones, a diferencia del cohort, ¿no? En este caso, en el caso control, yo puedo preguntar muchas cosas hacia atrás. Yo puedo tratar de establecer muchos factores hacia atrás, a ver cuál de estos podría estar asociados a un cierto desenlace. Y eso es ideal para estudios hospitalarios también, o de brotes. Lo complejo en el estudio de casos y controles es que la selección de los controles sea lo más justo posible, ¿no? Obviamente, iniciamos el estudio con la selección de los casos, luego seleccionamos los controles, pero lo complejo es que estos controles sean representativos de dónde salieron los casos y que yo no esté introduciendo sesgos. Idealmente se deben de usar casos incidentes, nuevos casos, no casos antiguos, para poder diferenciar los factores relacionados a causalidad o los factores relacionados a la sobrevida o cura. Eh, Voy a explicarles un poquito este sesgo, que es este sesgo efecto-causa. Por ejemplo, supongamos que tomar suplementos para vitamínicos, ¿no? Puedo yo estar analizando esa exposición, ¿no? Tomar suplementos vitamínicos si es un factor asociado al desarrollo de un tipo de cáncer. Entonces yo voy a hacer mi estudio y voy a encontrar, ay, sí, está muy asociado. Las personas con cáncer tienden a tomar más complejos vitamínicos o suplementos vitamínicos, ¿no? Eso podría yo encontrar.
pero ahí estaría cometiendo el error que en realidad estoy frente a un proceso de efecto-causa. ¿Qué quiere decir eso? Que dado que yo tengo cáncer, yo estoy decidiendo empezar a tomar suplementos, no es al revés, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con que sean casos incidentes, ¿no? Que yo si estoy agarrando casos recién diagnosticados, ahí sí les pregunto quiénes están expuestos a mi factor, ¿no? En los casos incidentes, es decir, casos nuevos, ahí sí les pregunto quiénes estuvieron expuestos, pero si yo agarro casos que no necesariamente son incidentes, sino son casos ya crónicos, no sé si puedo estar frente a este problema de sesgo efecto-causa. ¿Cuáles son las desventajas? Solo se puede estudiar un outcome, porque yo estoy eligiendo a dedo cáncer, no cáncer, casos, controles, dermatitis, no dermatitis. No puedo estudiar otros outcomes. Esa es la gran desventaja del estudio de casos controles. En términos de calidad, tiene sus limitaciones por ser un estudio que no garantiza la temporalidad, a diferencia del caso del estudio de cohortes. Y no se pueden estimar ni prevalencias ni ciencias, ¿no? Por lo que les he acabado de decir de que los casos y los controles son elegidos a dedos y la prevalencia de ese estudio en particular no tiene ninguna relevancia. Tiene cierta susceptibilidad a sesgos, ¿no? Sesgo de selección, causalidad reversa y es limitado en mediciones retrospectivas. ¿Cuáles son el sesgo de selección en un caso control? En los casos, veamos esta pirámide, ¿no? Invertida, en el que nuestros casos reales, que son estos de aquí, hay algunos que no los veo porque no llegan al hospital, a mi hospital, hay otros que se van a otros centros, hay otros que son atendidos en mi hospital, pero no los hemos diagnosticado por fallas diagnósticas o porque no se les exploró la presencia de esa enfermedad. Y hay otros también que mueren antes de que podamos nosotros estudiarlos. Entonces, todo esto va a pasar y yo solo voy a tener acceso a esta punta de la pirámide luego de que ha pasado todo esto. Entonces, tengo que estar considerando estos sesgos, ¿no? Que en nuestros casos disponibles que yo tengo acceso para estudiar es una pequeña parte o tengo que considerar que hay algunos que se me están escapando, ¿no? Algunos que no buscan atención médica, otros que se van a otros centros, otros que son atendidos pero no diagnosticados y otros que han muerto antes de que nosotros podamos tener oportunidad de hacer el estudio. Y estas son las limitaciones del caso control. Y lo que tengo que hacer es yo preguntarme si hay algún sesgo en estos grupos de aquí. Es decir, ¿son distintos estas personas de las que acá o son parecidas? Los que yo estoy pudiendo observar de los que no he podido observar. Y ahí es donde yo puedo valorar las limitaciones de mi estudio, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para mejorar la validez de los casos, de los estudios de casos controles? Es usar controles hospitalarios, es decir, mis controles, cuando yo selecciono mis controles, deben de ser lo más parecido a mis casos. Si yo estoy agarrando casos de dermatitis atópica en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, yo debería agarrar mis controles de prácticamente el mismo consultorio que vienen, por ejemplo, por problemas de infecciones repetidas en piel, no sé, o alguna eh, micosis, ¿no? Entonces ahorita son parecidos mis controles, ¿no? Unos sí tienen dermatitis, otros no tienen dermatitis, pero son parecidos, son niños que llegan a un tipo de establecimiento que per se nos hace más parecidos entre sí. También otra estrategia es usar más de un control por cada caso, ¿no? Eso les comentaba, que puedes elegir 2, 3, 4 controles por cada caso. Y también hay otra estrategia que es el pareo, es decir, caso control pareado. Esto nos ayuda a controlar por factores confusores, como por ejemplo nivel socioeconómico, edad, sexo, es decir, que vamos a comparar los casos con los controles de los que tengan similitudes en términos de estas otras variables por las cuales decido parear, ¿no? Voy a comparar mujeres contra mujeres, ¿no? Ahí
masculino contra masculino. Los mismos, los del mismo nivel socioeconómico los voy a comparar entre sí, ¿no? Para estar más confiado de que son comparables mis poblaciones. Ejemplos clásicos de caso control es el ejemplo de este fármaco talidomida, que es un fármaco ya conocido teratogénico, es decir, que causa malformaciones congénitas específicamente en las extremidades. ¿Y qué hicieron? Es un caso control. 46 casos, es decir, madres de niños con malformaciones, que nacieron con malformaciones en sus extremidades, y también de esos mismos hospitales, en esa misma semana temporal, en las fechas que coincidieran parecidas, elegían a madres que habían nacido con niñitos que no tenían malformaciones en sus extremidades. Entonces ahí eligieron a 300 madres control, 46 madres con los niños con las malformaciones y 300 madres con niños sanos. Y a cada una de estas madres les preguntaron si se las había administrado talidomida en estas semanas de gestación, al inicio del embarazo. Y de las 300 madres de hijos sanos o niños, bebitos sanos, 0 madres estuvieron expuestas a la talidomida, y en este grupo 41 madres de las 46 se les había administrado talidomida, y así prácticamente se comprueba de que la talidomida es un fármaco teratogénico, es decir, que causa malformaciones congénitas. Este es un ejemplo de un estudio caso control. Acá tenemos otro ejemplo en el que el caso control, caso era enteritis necrotizante, y el control es no enteritis necrotizante, y la exposición es ingesta de carnes, no ingesta de carnes. Y ahí encontraron que en la ingesta de carnes sí estaba asociada a la enteritis necrotizante. Bueno, el método, ya para cerrar, el método científico aplicado a la investigación en salud. Primero empezamos con el componente ético, donde nosotros aplicamos consentimientos, asentamientos informados. Vemos si es que podemos cumplir con la confidencialidad, si podemos lograrlo el anonimato, ¿no? Son dos cosas distintas. Confidencialidad es que yo voy a guardar los datos personales y privados con medidas de confidencialidad o no, de seguridad, ¿no? Con llave, tratando de cubrir con códigos las identidades de los pacientes, pero también podría, en algunos casos, quitar del todo lo que es data identificable personal, y eso es anonimizados, ¿no? Datos anonimizados, eso incluimos cuidar pues la confidencialidad en estos estudios. También debemos de cuidar desde el punto de vista ético la integridad de los datos, que los datos estén almacenados en una computadora confiable, de que tengamos cuidado con la calidad de la forma de registro. Otro punto importante para el método científico es la evaluación crítica de la literatura, ¿no? En el que nosotros debemos de evaluar críticamente los estudios y seleccionar la mejor evidencia disponible. Y también debemos de tener o cerrar nuestro método científico en la forma que nosotros vamos a divulgar nuestros resultados, comunicar nuestros resultados para aportar el conocimiento científico. Recordar que la investigación tiene que ver con contribuir al conocimiento sobre cierta disciplina, sobre cierta enfermedad, y eso es, por eso es importante este componente, ¿no? Que es el propósito último de la investigación que nosotros realizamos. Bueno, eso es todo por hoy. Ya nos estaríamos viendo pronto en las siguientes clases. Saludos.